con don Javier Bereche Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. Qué gusto saludarlo, señor Bereche, siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Buen día, ¿cómo está? Señor Hernández, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Felices fiestas para usted, su equipo y sobre todo para toda su audiencia. De la misma manera, desearle unas bonitas fiestas. ¿Cuál es un primer análisis del mensaje de la Presidenta de la República, señor Bereche? Bueno, es un mensaje que primeramente creo que podríamos tocar el tema de forma. Creo que un mensaje que desea ser escuchado, desea transmitirle a todo un país, pues requiere de la prudencia en el tiempo, ¿no? Yo dudo que todos los peruanos, o por lo menos buena parte de la población, pueda haber tenido el tiempo, tal vez incluso podríamos decir la paciencia de poder escuchar un mensaje tan largo, ¿no? Sin embargo, bueno, eso pareciera que es el estilo que se ha usado el año pasado y este año, pero es un tema de forma en todo caso, ¿no? Luego vamos a los temas de fondo. Es un mensaje que tiene aspectos positivos, ¿no? Y tiene también aspectos no tan positivos, ¿no? Para hablar un poco de los positivos, desde aquí, desde las regiones, pues se han comentado temas de infraestructura que a nosotros nos parecen adecuados, ¿no? Y también temas, digamos, que podrían ayudar en el destrabe de algunas iniciativas. Por ejemplo, en salud se habló de los hospitales que estaban paralizados y que nosotros requerimos en Piura un hospital de alta complejidad, y estaba dentro de ese discurso, ¿no? Pero también hay algunos aspectos que requieren de una crítica constructiva, ¿no? Para empezar, tenemos temas como Reinfo, tenemos temas como Petroperú, tenemos temas como la tramitología y permisología que las empresas vivimos y que necesitamos avanzar sobre ello. Tenemos temas de inseguridad ciudadana y qué es lo que se va a hacer por ello. Son temas cruciales y fundamentales, señor Hernández, que creo que empezamos esta entrevista dando unos vistazos, ¿no? De que hay cosas positivas, pero sobre todo también hay otras que necesitan de una crítica constructiva. Por supuesto, también ese error del déficit fiscal que habló nuestra presidenta, que tiene que ser o ha tenido que ser corregido por el MEF. Y por último, también el no conectar con acciones que se van a hacer en este último año de gestión. Creo que hubiera sido interesante también incluirlo, bueno, ya que el mensaje ya está bastante extenso, incluir esas acciones que se van a hacer hubiera sido interesante, y sobre todo para la tranquilidad de buenos sectores de la población. Yo quiero ligar un poco al tema que usted ha señalado, ¿no? El tema de no se puso el énfasis suficiente al tema de Reinfo, que es el tema de la formalización minera, que está muy ligada al tema de la seguridad, ¿no? Y en el caso de Piura esto afecta considerablemente. Usted hace poco tuvo una exposición bastante muy bien comentada respecto a la situación en Piura, y le ponía mucho énfasis a este tema, al tema de la seguridad, pero también al tema de la informalidad que está ligada a la minería ilegal. ¿Cree usted que ha sido digamos, un lado débil de parte del discurso de la presidenta, donde pudo enfatizar, siendo un tema de agenda nacional? Sí, porque creo que se va a mantener en la posición de firmeza respecto a que el informal, que no ha podido formalizarse en tantos años que se ha tenido para hacerlo, pues es que va a ser muy complicado que lo pueda hacer hasta diciembre de este año, ¿no? Y hay que tener muy presente la informalidad de la ilegalidad, ¿no? Y nosotros en el Perú estamos tratando de identificar al informal para poder formalizarlo en una pequeña minería y que pueda dar trabajo y que pueda inyectarse en la formalidad peruana, y desterrar del Perú la ilegalidad que existe en la minería. Pues la minería, no olvidemos que hoy por hoy es el flagelo más grande que tiene el país, y Piura no es ajeno a ello, ¿no? Piura tiene minería ilegal, que no solamente emana de ella inseguridad ciudadana, sicariato, extorsiones, trata de personas, sino que esto ha llegado también ya al financiamiento de algunas personas que entran al ambiente político, y eso es muy peligroso. Y eso lo vive todo el Perú, y eso también lo vive Piura. Y ante ello, pues la respuesta tiene que ser firmeza en continuar con la formalización, pero terminarla de una vez por todas, ¿no? Terminarla de una vez por todas con el franco anhelo de poder erradicar la ilegalidad de la minería.
Fíjese, señor Hernández, así como nosotros tuvimos terrorismo y en contraparte una policía antiterrorista, o narcotráfico y en contraparte, pues una sección de narcóticos potente que incluso incluía algunos países que ayudaban en la lucha contra el narcotráfico. No tenemos una unidad especializada en minería ilegal. Y eso quiere decir que nos falta firmeza para poder erradicar un mal que no nos estamos dando cuenta, pero que está siendo el financiamiento o el financista, ¿no?, de todos los problemas que en el Perú se vienen suscitando. Y a eso hay que hacerle frente con mucha firmeza, creo yo, y determinación, si podríamos decir, necesitamos determinación y firmeza para poder combatir la minería ilegal. El otro tema que está también muy ligado a la productividad, al desarrollo en la región Piura es el tema agrario, el tema agroexportador. Y hay quienes que mencionan que uno de los vacíos ha sido no darle el énfasis necesario a la ley de promoción agraria que se está discutiendo en el Parlamento Nacional. ¿Qué opina usted? Totalmente de acuerdo con ello. Si bien se tocó algo de infraestructura para el agro, hay algunos aspectos que no se tocaron, como por ejemplo qué se va a hacer con los problemas sociales que existen para poder justamente construir esos grandes proyectos que necesita la agricultura del Perú, por un lado. Y por otro lado, pues tenemos la ley de promoción agraria que no es una prueba, ¿no? No olvidemos que Piura, con la ley de promoción agraria, creció de alrededor de 400 millones de dólares que nosotros exportábamos en el año 2020, que se inicia con la ley de promoción agraria. En el año 2000, perdón, en el año 2020, es decir, 20 años después, cuando se deroga esta ley de promoción agraria, pues nosotros exportábamos 5.000 millones de dólares, ¿no? Eso significa que una ley de promoción agraria no solamente genera progreso económico para un país, sino sobre todo trabajo para las familias más pobres, ¿no? Trabajo, vivienda, crecimiento. Yo le puedo contar una historia muy bonita como anécdota de Piura. El medio Piura, que creció con la uva, con el arándano, que creció crece el banano orgánico, que es el mango en Piura, pues generó una explosión de crecimiento en las familias piuranas por alrededor de unas 85.000 familias que viven y dependen de la agroexportación en Piura. Esas son noticias que debemos celebrar por parte del Estado en su conjunto. Es decir, el Estado en situaciones de necesidad de alguna actividad productiva tiene que actuar como fomento, tiene que actuar en un rol de incentivar esas actividades productivas. En este caso la minería, que en lugar de incentivar la minería legal, estamos incentivando la minería ilegal, que es algo que tenemos que corregir. De la misma manera, así como se derogó equivocadamente la ley de promoción agraria, tiene que corregirse y promulgarse otra vez una ley de promoción agraria, porque no olvidemos que nuestros países con los que competimos, nosotros competimos en frutas con México, con Colombia, con Ecuador, con Brasil y con Chile. Y los 5 países tienen ley de promoción agraria. Por tanto, las inversiones privadas miran que el país tiene ley de promoción agraria para poder invertir en estos destinos. Y el Perú en este momento, sin una ley potente de promoción agraria, no es completamente competitivo a nivel mundial. Ese es un buen apunte, en realidad, porque gran parte del desarrollo que alcanzan las regiones en el norte y sobre todo la potencialidad que le da la generación de empleo no puede soslayarse, ¿no? Porque los resultados saltan a la vista, y usted ha puesto el caso más puntual, el caso de Piura. Sí, existe para poder cerrar el círculo de fomento del gobierno para las actividades productivas, en este caso la agricultura. No es solamente el marco legal, no es solamente el marco de infraestructura, en este caso en Piura es el Alto Piura, sino que también se requieren de toda la infraestructura de comunicaciones, vías de interconexión, para que puedan usarse estas megaobras de manera adecuada. Chancay, Jorge Chávez, en este caso el Alto Piura, requieren una red de interconexión que permita también el libre y correcto tránsito de los productos que finalmente van a ser exportados. Entonces, para resumir, señor Hernández, necesita un marco regulatorio adecuado, leyes que lo fomenten, proyectos o megaproyectos que lo impulsen, y un marco de conectividad para que el sector privado, sobre todo, pueda usarlo
en favor de los más beneficiados, que en este caso son miles de familias que obtienen un empleo formal. Además, no olvidemos eso, la agroexportación fomenta el empleo formal. En Piura, nosotros podemos decir que hemos tenido muy poca convulsión social, si ustedes recuerdan, a lo largo de los años respecto a reclamos laborales. ¿Por qué? Porque en Piura la agroexportación ha fomentado sobre todo el empleo formal. Y eso es algo que si el gobierno quiere impulsar crecimiento económico per cápita, es decir, que el PBI per cápita de los peruanos mejore, se supone que tiene que mejorar el ingreso y tiene que mejorar las condiciones laborales. La agricultura es una gran salida para hacerlo, tanto como la minería, ¿no? Pero hay que hacerlo de manera formal. Y impulsarme a proyectos que impulsen la agricultura de cada región es una buena idea, ¿no? Lo acabo de comentar. La última ley de fomento agraria derogada daba trabajo a 85.000 familias. Si nosotros ponemos como un promedio de vivienda o de habitación por familia de 4 piuranos, estamos hablando de alrededor de unas 300.000 personas que se beneficiaban con tan solo el despegue que puede darle una ley de promoción agraria a una región tan importante como Piura. Estamos dialogando con don Javier Bereche Álvarez Paz, presidente de la Cámara de Comercio y Producción en Piura. El otro tema que naturalmente preocupa a los hermanos en Piura es que se cristalice, se haga realidad proyectos como el Alto Piura o el reservorio de Poecho. La presidenta lo ha tocado, pero hay quienes estiman que aquí ya se tienen que tener mayores definiciones. ¿Cuál es su opinión? Indudablemente que Poecho sigue siendo el corazón de la irrigación de Piura, ¿no? Es un proyecto que tiene décadas ya funcionando y la colmatación es un problema latente, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos el fenómeno del niño que nos está llegando con mayor frecuencia, pero esa agua del afluente del río Piura no la guardamos, la botamos, ¿no? La botamos hasta que llegue a la laguna de la Niña, aguas abajo, y esta pues termine o en el mar o termine ahí almacenada por muchos años sin ningún uso, ¿no? Uno de los más grandes reservorios que tiene Piura no tiene uso, que se llama la laguna de la Niña, que es aguas arriba del fenómeno del Niño. El agua termina a orillas del mar sin uso de ninguna actividad productiva ni tampoco de consumo humano. Eso tenemos que corregirlo, ¿no? Es decir, necesitamos efectivamente que Puechos siga siendo el corazón de la irrigación de Piura por muchos años, porque no tenemos otro megaproyecto que abastezca de agua tanto para consumo humano como para la agricultura de Piura. Pero también tenemos que ir pensando en proyectos de laminación y reservorio de aguas arriba de los afluentes del río Piura para guardar el agua que hoy botamos. Entonces, de eso no se ha hablado. Pero Piura necesita, señor Hernández, que los fenómenos del Niño sean una bendición, una maldición. Y para que eso suceda, el agua no nos puede dañar la infraestructura de las ciudades, por lo tanto, los drenes pluviales tienen que existir, y de eso no se ha hablado. Y los ríos deben dejar de inundarnos. Y en lugar de inundarnos, debemos guardar esa agua para los siguientes 13, 14, 15, 16 años, dependiendo de la intensidad del fenómeno del Niño. Tal como lo hace California, tal como lo hacen ciudades desarrolladas que también tienen fenómeno del Niño, tanto como nosotros. Entonces, de eso no se ha hablado mucho. Y si se ha tocado Puechos y Alto Piura, creo que los piuranos lo que necesitamos son acciones, ¿no? Acciones concretas que puedan ayudar a entender de que eso va a ser una realidad. El plan integral del río Piura tiene muchos años trabajándose, lamentablemente, sin nada concreto que pueda llevarnos a los piuranos a entender de que esos títulos que se dan en los mensajes puedan llegar a una acción definitiva. Y en realidad, el otro tema que quería tocarle y que está ligado precisamente ya al desarrollo regional en Piura es la necesidad de impulsar grandes proyectos de inversión. El otro día en Piura aparece una encuesta a jóvenes y jóvenes que se muestran bastante favorables a la inversión privada, porque genera desarrollo, genera potencialidades, mejora los empleos, mejoramiento en la calidad de vida. Pero tiene un conjunto de proyectos que bien puede desarrollar acompañados naturalmente de inversión privada, pero también con el acompañamiento del Estado. Uno de ellos es el Algarrobo, por ejemplo. Las veces que hemos conversado con usted, es un proyecto que privilegia primero el tema hídrico en los primeros años de desarrollo para luego desarrollar ya el proyecto como tal, que es un proyecto minero. Pero esto le daría esa dualidad que también hemos conversado en varias oportunidades con usted.
agricultura responsable, minería responsable. Le cito este proyecto, le puedo citar otros proyectos de inversión privada, en turismo, de inversión privada, también usted acaba de mencionar los grandes proyectos hídricos que se requiere Piura. ¿Por qué en Piura, teniendo estas potencialidades, no se puede aprovechar la inversión privada? ¿Qué es lo que falta a los piuranos? Fíjese, señor Hernández, para empezar con esta respuesta, tendremos que decir del hemisferio peruano, es decir, norte y sur, sin contar Lima, el gasto público, ¿dónde se concentra más? ¿En el sur del país o en el norte del Perú? La respuesta es en el sur del país. Por tanto, si en el norte peruano no se concentra el gasto público, es decir, la obra pública es más escasa que en el sur, ¿cómo es que el norte puede estar creciendo como lo viene haciendo en los últimos años? Por el motor privado. El norte peruano crece por la acción de la empresa privada. ¿Y por qué es que la empresa privada en el norte no puede despegar más? Por la falta de infraestructura. Estos megaproyectos de los que estamos hablando son necesarios para impulsar la actividad privada. Y el Perú es netamente agricultor y es netamente minero, ¿no? Sin embargo, en Piura tenemos yacimientos mineros que no son explotados, como el Algarrobo que usted ha mencionado, o como Río Blanco, también entre Huancabamba y Ayabaca, que tampoco es explotado, pero sin embargo tenemos minería ilegal. Tenemos minería ilegal por todos lados en algunos distritos y provincias de Piura, que genera todos los problemas de inseguridad que hemos comentado. Entonces, tenemos una clima, agua y tierra con nutrientes mundialmente conocidos, y lo que nos falta es guardar el agua para poder desarrollar y ampliar estas fronteras agrícolas, ¿no? ¿Pero esa es labor del privado? No. El privado no puede hacer una presa, el privado no puede hacer un reservorio, el privado no puede hacer sistema de irrigación para la comunidad agraria de una región. Entonces, tal vez lo podría hacer a través de valores por impuestos, ¿no? Es un mecanismo que habría que probar, pero sí que de todas maneras necesita el impulso del Estado. Entonces, ¿qué proyectos, por ejemplo, en esta encuesta que usted comenta de los jóvenes, se ven aquí como proyectos potenciales? Proyectos de energía. Piura también necesita más energía para poder crecer en agricultura, en minería, de darse el caso, y en turismo, ¿no? El turismo es un motor también que hoy es el tercer motor del Perú. Hay que reconocer que el turismo ha crecido muchísimo en los últimos años y eso es algo muy positivo. Y Piura tiene la franja litoral de playas, una de las mejores de Sudamérica, ¿no? Y hay que saber aprovechar. Entonces tenemos minería, tenemos agricultura y tenemos turismo que podríamos potenciar. ¿Y cómo los potenciamos? Con proyectos como megaproyectos de energía, megaproyectos de cuidado del agua, de guardar el agua, como los que hemos comentado, proyectos de interconexión. Necesitamos conectar a Ayabaca, Huancabamba, Morropón, para que nuestros productos puedan salir del agro hacia el puerto con mayor facilidad y cumpliendo los requisitos sanitarios y las certificaciones internacionales sanitarias de los principales supermercados del mundo, ¿no? Necesitamos tener proyectos de drenajes pluviales para las ciudades, de manera que la lluvia, seamos declaradas una región tropical, de manera que cuando llegue el fenómeno del Niño no pase nada, ¿no? Llueva, nos mojemos, pero guardemos esa agua, no más bien nos destruya como nos destruye cada vez que existen los fenómenos del Niño. Son megaproyectos que tienen que conectar en los tres niveles de gobierno, central, regional y municipal, con la actividad económica propia de nuestra región. Pues los piuranos necesitamos de esos megaproyectos para poder seguir desarrollándonos socialmente, ¿no? Yo estaré siempre de acuerdo con la satisfacción ciudadana de hacer una vereda, de parchar un hueco, o de hacer una canchita, o de hacer una avenida, pero no vamos a cambiar como región si es que no conectamos el gasto público con el sector privado y la actividad productiva, ¿no? Es un triángulo que tiene que empezar a desarrollarse y pensar en las megaobras conectadas a la actividad productiva de Piura. Eso es justamente lo que los jóvenes se dan cuenta, ¿no? Se dan mucha cuenta y saben de la necesidad de fomentar estos megaproyectos en nuestra región que nos lleven pues a una modernización de la actividad productiva. Don Javier Bereche Álvarez, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre, muy amable. Muchas gracias, señor Hernández. Nuevamente un saludo para su audiencia y a la orden siempre que usted lo disponga. Gracias. Le agradezco, muy amable.